Bien, qué bueno que podemos estar nuevamente en la casa del Señor para poder escuchar su voz a través de su palabra. Y vamos a continuar, hermanos, con el estudio del tema del temor de Dios. Y es tan importante considerar este tema para cualquier grupo de personas que considera pues sus vidas como vidas cambiadas, vidas regeneradas, vidas transformadas por el Señor Jesucristo. Nosotros, cuando un día conocimos a Cristo, le entregamos nuestro ser, le entregamos nuestra alma, nuestro cuerpo, y desde ese día la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Y este proceso, este milagro que se produce en la vida de las personas, es algo que no podemos explicarlo por métodos humanos, porque es algo sobrenatural. El mundo hoy en día no considera al cristiano como alguien privilegiado. El mundo considera al cristiano como una persona más en la tierra, y simplemente le ve como un fanático religioso muchas veces, o simplemente le ve como una persona que no lleva el estilo de vida de la mayoría. Hermanos, vamos a ver esta noche una escena de la palabra del Señor, una escena en el lugar más triste de toda la humanidad, el momento donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y en esta noche vamos a considerar una pregunta que el ladrón bueno, que como se llama normalmente, le hizo al ladrón malo, ¿no? Considerado por la gente de ladrón bueno y ladrón malo. Hablando de esto, aquí en el Perú sabemos, y les conté la vez pasada, en Catacaos, una iglesia donde existe el Jesús crucificado, ladrón bueno y ladrón malo al costado. Así está en esta iglesia católica. Y la gente le pide milagros a los dos ladrones, y el ladrón malo es el que hace más milagros. Es interesante, ¿no? Como la fe de la gente, y la gente adora lo que se le presenta adelante, porque simplemente tienen religión, porque simplemente tienen no una relación con Cristo, sino simplemente un movimiento religioso al cual siguen sin ninguna lógica. Vamos a orar, por favor, que esta noche el Señor pueda guiarnos en todo el tiempo que vamos a tener con su palabra, que Él pueda quitarnos cualquier obstáculo, que si tenemos celulares, por favor, pongámoslos en modo avión. No lo lancen como avión, sino pónganlos en modo avión, para que podamos tener el tiempo con la palabra del Señor sin interrupciones. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos en esta noche por tu iglesia, Señor, por aquella iglesia que tú compraste, Señor, por precio, un precio tan alto, Señor, que pagaste por cada uno de aquellos, Señor, que conformamos este cuerpo bendito, Señor, que representa tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que ha recibido a Cristo a lo largo de los años, por cada persona que se ha apropiado, Señor, de esta salvación tan grande, que te costó tanto, Señor. Gracias por aquellas personas que a lo largo del tiempo se han sacrificado, han muerto, Señor, mártires, enarbolando, Señor, levantando la bandera que significa tú, Señor, Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. En esta noche, Señor, bendice tu iglesia, bendícenos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a reflexionar y a poder tomar decisiones en nuestras vidas, Señor, en relación a aquella pregunta que este ladrón le hizo al otro. Te agradecemos, Señor, en esta noche, te pedimos tu bendición, te pedimos que obres grandemente en nuestros corazones y que podamos cada día, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La pregunta que vamos a tener en esta noche como alrededor girando de esta pregunta es: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? Y esta pregunta es la pregunta que esta noche quisiera que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Ni aún temes tú a Dios? Es la pregunta. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 23, 40 al 43. Lucas 23, 40 al 43. Leyendo conmigo todos juntos, por favor. Lucas 23, 40 al 43. Respondiendo el otro, todos juntos conmigo. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, como vemos aquí, esta es una escena en la cruz, una escena en el momento mismo de la crucifixión de aquel que nos dio la vida, aquel Dios todopoderoso y grande que estaba en su comodidad y en su gloria en el cielo, decidió venir a la tierra para entregarse por nosotros, para entregarse por pecadores que no fuimos agradecidos ni somos agradecidos muchas veces con Él. Y el Señor Jesucristo, estando en esta cruz, en el sufrimiento, donde dijo las palabras que nosotros hemos visto ya, que ya conocemos, como por ejemplo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todas estas palabras que mencionó en la cruz, se presenta aquí como una ironía. En realidad hay varias ironías aquí en el Calvario, ¿no? Por ejemplo, esta historia que solamente se narra en Lucas nos muestra a Jesús víctima de burlas al no poder salvarse. ¿Él podía salvarse? Sí podía salvarse. ¿Pero se salvó? No se salvó. Y víctima de burlas al no poder salvarse, sin embargo salvó a otros, inclusive a este ladrón que confesó en este momento su fe en Él. Fue tratado como un rey a modo de burla. Todos se burlaban de Él. Lo golpeaban y le decían: a ver, adivina quién te golpeó. Cosas como estas eran blasfemias que le decían al Señor Jesucristo. Sarcásticamente era tratado como un rey, cuando en realidad era el rey o no era el rey. Es el rey de Dios. Increíblemente es una ironía. Se burlaban de Él como un rey, se burlaban de Él haciendo mofa de su realeza, pero Él era rey realmente. Y no era un rey cualquiera, Él era el rey supremo de todo lo que existe. Fue acusado de blasfemia contra Dios cuando Él era el mismo Dios. Una ironía también. Jesús, el inocente justo, fue ejecutado por los culpables. Otra ironía. El justo condenado, los culpables justificados después, ¿no? Fue maldecido por sus enemigos que lo odiaban. Pero esa maldición que iba contra Él no era nada comparada con la maldición que el Dios el Padre puso sobre Él. Dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Jesucristo en la cruz fue hecho maldición por ti y por mí. Él fue hecho maldición por su Padre. Y la maldición que le daban esos hombres que lo odiaban no era nada comparado con la maldición que significaba el hecho de que Él esté muriendo allí por nosotros. Justamente porque nos amaba. Aquel que da vida y es vida, murió para que quienes están muertos puedan recibir vida. Otra ironía, ¿no? Aquel que da vida y es vida, muere para que nosotros tengamos la vida. Hermanos, estas situaciones y muchas cosas más podríamos empezar a razonar y a ver acerca de la escena de la cruz. Y el sacrificio de Cristo no fue un sacrificio cualquiera, fue un sacrificio enorme. Mucha gente tiene un concepto equivocado acerca del sacrificio de Cristo. Lo recuerdan simplemente como una historia más, como un héroe de repente, o como un personaje simplemente que tiene que ver con el pasado. Pero hermanos, la crucifixión de Cristo y la obra de Cristo por nosotros no tiene comparación, porque es la obra más maravillosa que ha existido y que nunca existirá jamás. La obra de amor de Dios por nosotros. Si Él no hubiera muerto en la cruz, hermano, hermana, amigo que nos visitas, tú no estarías aquí, no estaríamos aquí, hubiéramos sido ya destruidos. Nuestra condenación sería inminente y sin duda estaríamos por siempre separados de Dios por la eternidad. Pero simplemente Dios nos amó y simplemente Jesús dio su vida por nosotros. Y se produjo una transformación, en esta escena de la cruz se produjo una transformación en una persona. Uno de esos pecadores que espiritualmente estaban muertos, como toda persona que está sin Cristo en este mundo, uno de esos ladrones que estaban colgados juntamente con Él en la cruz, al inicio se confabulaba con el resto al burlarse de Jesús. Versículo 39, por favor. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo:
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y a nosotros. Y a nosotros estaba incluido el ladrón, el otro. Sin duda en ese momento había burla de la gente que estaba abajo de la cruz, había burla de la gente que estaba un poco más lejos, había abandono de sus amigos, los discípulos, y había también burla de los que estaban colgados al lado de él. Pero algo sucedió en uno de ellos. Después de esta escena, donde uno de ellos también se burla de Jesús, de uno de los ladrones, se produjo un cambio increíble en el corazón del otro. Un cambio que nosotros le llamamos, o que la palabra le llama la conversión. Dios le concedió la fe a este hombre, y a través de esa fe que él ejerció, Dios le dio la vida eterna. Hermanos, la conversión es un milagro verdadero. La conversión no es algo superficial que se produce porque tú dijiste unas palabras, Señor, perdóname de mis pecados simplemente, y después te olvidaste. La conversión es una transformación que se produce dentro de tu corazón. La conversión es la venida del Espíritu Santo a tu vida. No es simplemente el hecho de que vienes a la iglesia y que ya por eso vas al cielo. Hermanos, déjame decirte, si piensas que vas al cielo porque eres parte de la iglesia La Roca, estás equivocado, porque mucha gente que va a las iglesias y mucha gente de repente de aquí, cuando venga Cristo se va a quedar, porque realmente debe haber una conversión verdadera en nuestros corazones si realmente hemos de vivir con Cristo por siempre. La conversión es un milagro y no tiene que ver con un estado emocional de las personas, no tiene que ver con de repente gritar o llorar, simplemente es un acto de fe. Es un acto de arrepentirte de tus pecados, de lo que tú vivías antes. El hecho de reconocer tus pecados y pedirle al Señor que entre a tu vida. Y el Señor dice, la palabra de Dios dice que la garantía de que tú eres creyente es que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Hermanos, esto no tiene que ver con religión. Esto no tiene que ver con venir a la iglesia. Esto no tiene que ver con participar en campamentos, con participar en actividades de la iglesia. Esto no tiene que ver con nada de eso. Esto tiene que ver con una relación personal tuya con el Señor. Es triste, hermanos, pero un gran porcentaje, una gran cantidad de personas en el mundo que enseñan la Biblia no predican el Evangelio, no hablan acerca del arrepentimiento del pecado de las personas. Y dice la palabra de Dios que si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. En esta escena de la cruz podemos ver arrepentimiento de este ladrón que estaba colgado junto al Señor. Hermanos, el hecho de cambiar nuestras vidas, el hecho de ser convertidos a Cristo no requiere fuerza de voluntad. Quiere decir que tú no puedes decir, yo voy a seguir a Cristo cuando cambie. Cuando deje algunos pecados que tengo, allí voy a seguir a Cristo. Eso es mentira. Porque no tiene que ver con tu fuerza de voluntad, no tiene que ver con tu capacidad, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo dentro de ti. El cambio y la conversión lo produce Dios en ti. Hermanos, hay una abismal diferencia entre una persona religiosa simplemente y una persona convertida. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 del libro de Romanos, usa una palabra, la metamorfosis. La metamorfosis es la conversión, ¿no? Es la transformación que se produce en la vida de una persona por haber recibido y haber sido implantado en su vida la mente de Cristo. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios aquí que nosotros tenemos que transformarnos. O sea, todos deberíamos actuar como cristianos en todo tiempo. No es que ya actúas naturalmente como cristiano siempre. Cada día tienes que tomar tu cruz. Cada día tienes que apropiarte de la verdad. Porque ya tenemos, dice, renovado nuestro entendimiento. Ahí dice bien claro, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Significa, hermano, que cuando tú recibes a Cristo y eres un verdadero cristiano, la palabra de Dios dice que a tu vida viene el Espíritu Santo. Y inmediatamente en ti se implanta lo que se llama la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 al 16. La transformación, la conversión de la persona tiene que ver con la implantación de la mente de Cristo dentro de nosotros. Versículo 13 de Primera de Corintios capítulo 2.
Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, el creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y esto es importante, hermanos, que entendamos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. ¿Esto cuándo sucedió? En la conversión, en el momento que recibiste al Señor. En ese momento hemos recibido, dice la palabra del Señor, la mente de Cristo. Y Pablo nos dice que debemos transformarnos, tenemos que metamorfosearnos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la mente de Cristo que ya está en tu vida, que ya tienes implantada por la gracia y obra de Dios. Quiere decir que ahora ya no piensas como antes. Si tú eres realmente un cristiano, que vas a ir al cielo, no de los que te vas a quedar, no de los que asisten a la iglesia solamente, no de los que dicen que son religiosos y que hicieron una oración en un día y se olvidaron de la oración que hicieron y no buscan y no siguen al Señor. Si eres un real cristiano, dice la palabra de Dios que tu mente ha cambiado, que tu corazón ha cambiado, que tienes ese cambio de mente que tiene que producir una transformación cada día. Cada día tenemos que transformar, hermanos, nuestra conducta, tenemos que transformar nuestros pensamientos, tenemos que transformar cada cosa que viene a nuestras vidas, porque viene como cuando viene algo y tú lo transformas, lo cambias, porque el mundo nos bombardea. Nos ataca con su falacia, nos ataca con las cosas que vemos en el medio que nos rodea. Nosotros tenemos que transformar esas cosas y llevarlas cautivas, siempre, como dice la palabra de Dios, a la obediencia al Señor Jesucristo. Porque nosotros no pensamos como antes, nosotros no actuamos con la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo, dice la palabra de Dios, es terrenal, animal y diabólica. No perdones, te dice la sabiduría de este mundo. Véngate, dice la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo te dice que actúes como el resto actúa, que sigas la corriente, que no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, que no hagas las cosas que tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro más, es un libro anticuado. Eso es lo que dice el mundo. Nosotros ya no actuamos así. Dice, tenemos implantada, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Y si tienes implantada la mente de Cristo, transformaremos cada día nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo. Ejemplos, arranques de ira. ¿Tenemos arranques de ira algunas veces en nuestras vidas? Yo creo que sí. ¿Quién no ha tenido la tentación a tener ira descontrolada? A veces como padres tenemos tanto reto, ¿no? Tan diariamente son los retos que tenemos como padres. Tan diariamente tenemos que manifestar esa conversión que debería estar cada día en nuestras vidas. A veces nuestros hijos, a veces tu esposa, a veces tu esposo, a veces un vecino, a veces un compañero de trabajo, a veces cualquier persona con la que nos relacionamos nos provocan a ira. Y nos provocan a ira, y nosotros en ese momento, ¿qué deberíamos hacer si tenemos la mente de Cristo? Tenemos que transformar. No es que una sola vez transformas, cada día tenemos que transformar, cambiar esa cólera, esa ira que justamente se va hacia el pecado para poder vencer y para poder obedecer al Señor. Tentaciones de diferentes tipos, ¿no? Normalmente, hermanos, la ira es una de las cosas que más a nosotros como padres a veces nos agobia, ¿no? Tenemos pensamientos, tenemos planes, tenemos metas. Y a veces esas metas, esos planes, esas cosas que tenemos como de repente un parámetro para nosotros, se ven truncadas cuando a veces vemos desobediencia, cuando a veces vemos provocación de algún compañero de trabajo, algún familiar, y en ese momento actuamos impulsados no por la mente de Cristo, sino por nuestra vieja naturaleza, y explotamos. Y debemos recordar en ese momento, hermanos, lo que dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Y tenemos que entender, hermanos, que es importante esto en nosotros. La conversión tiene que ver con transformar cada día nuestras vidas a la imagen de Dios. Si hemos de molestarnos en un momento, dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Te puede molestar, pero tienes que detenerte un poco y decir, no tengo que llegar al pecado. Porque si pecamos, si nos vamos a la ira, producimos daño. Ahora, la persona que es objeto de la ira, si de repente alguien nos gritó o nos hizo algo contra nosotros, también tiene la tentación de pecar. Porque ¿qué puede pasar? Podemos guardar raíz de amargura contra la persona que nos grita o que nos trata mal. Sea nuestro padre, sea nuestra madre, sea nuestro compañero de trabajo en una injusticia, sea cualquier persona con la que estamos. También tenemos la tentación de caer en el error de seguir la corriente del mundo y del diablo. También tenemos que transformar. Si tú eres la víctima de la gritada, como se dice, tienes que transformar eso en obediencia a Dios. Porque tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Y la pregunta del ladrón al otro, ¿cuál era? ¿Ni aún temes tú a Dios? El temor a Dios, hermano, tiene que ver con eso. El temor a Dios tiene que ver con transformar cada día nuestras vidas a la imagen de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, podemos actuar con la mente de Cristo porque la tenemos, porque Dios ya nos dio el poder para vencer. Hermanos, y el principal problema de una persona que no ha transformado su vida es su corazón. Como dice el dicho, el corazón del problema es el corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, nuevamente recordando lo que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, a veces cuando venimos a la iglesia a servir al Señor, está la tentación, a veces diferentes tipos de tentaciones, obstáculos que se nos presentan, problemas que pueden haber en casa muchas veces. Y hermanos, a veces me ha pasado, y yo creo que a muchos de ustedes, que a veces venimos a la iglesia de una manera incorrecta. A veces servimos a Dios de una manera incorrecta, cuando nuestro corazón no está bien. A veces tenemos amargura en nuestro corazón y nos paramos de repente aquí al frente a enseñar, o de repente estás ahí sentado allí, pero en tu corazón hay amargura contra alguna persona, porque no has arreglado, porque no has solucionado, porque no has cogido la mente de Cristo que hay en ti y no has llevado cautivo esa situación a la obediencia al Señor. Y entonces el servicio que hacemos al Señor es un servicio que no tiene peso. Dice la palabra del Señor que aquellas obras que hacemos para el Señor un día serán pesadas en el cielo o serán probadas por el fuego. Y dice la palabra del Señor que si el fuego pasa por esas obras que hicimos, ¿qué pasa si son de papel o de hojarasca? Se van a quemar. Hermano, no salgamos de casa, no vengamos a la iglesia, sea a asistir, o sea a servir en la música, o sea a servir enseñando en la escuela dominical, o enseñando a niños o a los diferentes ministerios si tenemos algo que no hemos arreglado con alguien. Porque eso es una señal de una persona que no ha transformado su vida pudiendo hacerlo. ¿Tenemos la mente de Cristo, sí o no? Si tienes a Cristo, si tienes a Jesús como tu Salvador, tienes la mente de Cristo. Y tienes que transformar tu vida cada día. Esto es cada día, hermanos. Y es importante poder considerar eso. Tenemos que arreglar las situaciones que tenemos entre nosotros. Somos seres humanos, fallamos, nos equivocamos. Pero Dios siempre tiene su plan y su propósito. Aún las equivocaciones que cometemos, hermanos, Dios puede tornarlas para bien. No seamos hipócritas, como los fariseos y los maestros de la ley en el tiempo de Jesús, que dice que ellos colaban el mosquito y ¿qué decían? Dice, tragaban el camello. Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Eso se llama hipocresía. Si hemos de servir a Dios, hermanos, hemos de servirle con un corazón sincero, con un corazón de obediencia al Señor. Que tu familia pueda reflejar, hermano, hermana, la gloria de Dios. Que tu familia pueda ser un lugar donde tus hijos, donde tú mismo te sientas en un pedacito del cielo, como se dice. No porque tú tengas la capacidad, no porque tú seas algo, sino porque Cristo hace esa obra allí. No es fuerza de voluntad, es la obra de Dios, simplemente. Entonces, si has de perdonar, perdona. Esto es
algo que siempre hay. Y a mí me ha pasado muchas veces, a mi familia nos ha pasado muchas veces, que hemos tenido estas circunstancias de venir a servir al Señor cuando no hemos podido arreglar alguna situación en nosotros. ¿Ni aún tú temes a Dios? La pregunta. El verdadero convertido al Señor teme al Señor. El verdadero convertido al Señor dice: la mente de Cristo que está en mí, yo voy a hacer que transforme esta conducta, esta situación. Hermano, hermana, esto no es algo que tiene que ver simplemente con el obrar humano, es una obra divina, es un milagro que sucedió en la cruz, que sucedió con un hombre que estaba colgado junto a Jesús en la cruz. Y es una situación que también debería estar sucediendo en tu vida si realmente eres un hijo de Dios. Sirve a Dios, hermano, hermana, con un corazón limpio, porque todo lo que haces para el Señor un día va a ser probado en el cielo y va a ser pasado por el fuego. Pero no lo hagas por eso, hazlo porque amas al Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ama al Señor profundamente y sírvele de corazón. Que tu vida no simplemente sea una vida de religiosidad, sino que tu vida realmente tenga la sustancia de poder ser un hombre, una mujer que Dios pueda ver en Él, como dice la palabra de Dios, un corazón perfecto para con Él. ¿Tenemos el poder o no tenemos el poder? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el poder que tenemos para vencer tentaciones, pecados de amargura, de inmoralidad, de pecados de desobediencia? ¿Cuál es el poder que tenemos? La Biblia habla acerca del poder de la resurrección de Jesucristo. No hay nada imposible para Dios, hermano, hermana. Tenemos en nuestras manos la solución para todos los problemas que existen. Pruebas van a existir y van a pasar en nuestras vidas, pero tenemos el poder para transformar cómo podríamos actuar en gloria para el Señor. La palabra del Señor menciona acerca de que hay personas que apagan el Espíritu. Dice: ni apaguéis el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo puede ser contristado en ti cuando está actuando de una manera que no está acorde con tu fe. A veces también el activismo, el hecho de realizar actividades, a veces nos quitan, ¿no? A veces hacemos cosas para Dios, pero a veces sin orar, ¿no? Apurados estamos, hay tantas cosas que hacer, salimos y no oramos. Nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios en la palabra del Señor es muy importante. Chicos, chicas que participan en los campamentos, que ayudan en las situaciones, en las campañas que hacemos, que ayudan en los ministerios aquí en la iglesia, no abandonen su vida devocional, no abandonen su relación con Dios. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tu servicio sea un servicio verdadero, un servicio que realmente tiene propósito. Hermanos, hermanas que servimos en los diferentes ministerios, tanto del colegio, tanto del prenatal, tanto de los ministerios que tenemos en diferentes partes aquí, no permitamos que Satanás gane ventaja a través de nuestras vidas, porque podemos estar llenos de actividades, podemos estar llenos de trabajo, pero descuidando lo principal. Dios quiere que nosotros estemos cada día transformando nuestras vidas porque tenemos ya la mente de Cristo. La renovación de nuestro entendimiento ya fue producida cuando recibimos al Señor Jesucristo. Y hermanos, hagamos esto. Tenemos esa transformación porque tenemos la mente de Cristo. Llevamos nuestra cruz cada día, cada día. Dice la palabra del Señor que tenemos que cargar esa cruz cada día. Transformación no es una vez solamente, es cada día. Cada día tenemos que decidir. Porque si hemos sido victoriosos un día, al día siguiente podemos no serlo. Pero Dios siempre nos da oportunidades de levantarnos y de seguir adelante. Hermanos, vamos a ver ahorita rápidamente 3 cosas que vemos en este hombre que fue convertido en la cruz. Esa conversión que se realizó en su vida y que se realizó también en tu vida cuando creíste. Fueron 3 cosas que se vieron en él. La primera fue que el malhechor, o sea, este hombre, llegó a temer a Dios y al juicio que venía por el pecado contra él. Él llegó a temer a Dios y al juicio que venía por el pecado contra él. Hermanos, este hombre que estaba en la cruz colgado junto a Jesús, en un instante pasó del hecho de blasfemar a reprender a su compañero ladrón porque él injuriaba a Jesús. Ambos lo injuriaban desde un principio, pero de repente uno de ellos quedó en silencio. Estaba sufriendo porque había sido crucificado, pero su corazón cambió. Y el versículo 40
tiene que ver con esto que hemos mencionado. Dice así, versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hermanos, en ese momento la conversión que se produjo en este ladrón se produjo como obra del Espíritu Santo, como obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Santo lo convenció a este hombre de ser un violador de la ley de Dios, un violador de la ley de Dios. Él admitía el castigo justo sobre él. Este hombre admitía el castigo que él tenía y él estaba justamente en la cruz. Y hermanos, esto es algo inevitable en la vida de una persona que es un hijo de Dios. Si hemos de ser salvos, si somos salvos, es porque un día nos hemos arrepentido, porque nos hemos dado cuenta de que somos culpables. Porque una persona solamente podría decir: me cambio de religión, me voy a los evangélicos para ir al cielo. Y esto no es verdad. No es un cambio de religión, es la obra del Espíritu Santo en la persona que lo convence de que es un pecador. Y esto un día debió suceder en tu vida y en mi vida, que nos dimos cuenta de nuestro pecado a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra del Señor que en ese momento somos una nueva criatura. Esta persona, este ladrón, admitía el justo castigo sobre él, y por lo que leemos aquí, él tuvo temor de aquella persona que no solamente puede matar el cuerpo, como dice en Lucas capítulo 12, sino que puede llevar el cuerpo y el alma al infierno. Hermanos, la condenación es una realidad, el infierno es una realidad. Y justamente, hermanos, una persona que tiene a Cristo es una persona que se ha dado cuenta de su condición de pecadora, así como este hombre en la cruz, y se da cuenta y tiene temor del castigo que viene a las personas que no tienen a Cristo. Hermanos, nos hemos librado del infierno. Y aunque la gente diga que el infierno está acá en la tierra, nosotros creemos que el infierno es real. Y aunque la gente diga que el infierno es una invención del hombre para atemorizar a la gente, nosotros creemos que el infierno es real, ¿o no? ¿Creemos que el infierno es real? Creemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque Jesucristo lo dijo muchas veces más que las que dijo que existía el cielo. Él dijo que el cielo era un lugar de tormento, el infierno era un lugar de tormento, un lugar donde no muere la polilla, no muere, dice el gusano, donde todo es sufrimiento. Hermanos, los inconversos por naturaleza no tienen temor de Dios. Cuando usted le habla de Cristo a una persona, es interesante cómo nos recuerda, cuando nosotros hablamos de Cristo a otras personas, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos muestra diferentes tipos de tierras. Nos habla acerca de los espinos, nos habla acerca del pedregal, nos habla acerca del camino y nos habla acerca de una buena tierra. Y es interesante cómo cuando nosotros le hablamos a personas donde el Evangelio no echa raíces, donde la palabra de Dios no echa raíces, simplemente eso es lo mismo que sucede cuando le hablamos de Cristo a personas que rechazan el Evangelio. Pero es interesante, hermanos, cómo es que cuando le hablamos a personas como la buena tierra, cómo es que ellos reciben el Evangelio y cómo es que ellos pueden aceptar y pueden ser diferentes. Estos dos ladrones eran diferentes, los dos tenían el mismo mensaje, pero uno de ellos solamente fue transformado por Dios. Y espero, hermano y amigo que estás en esta noche, que tu vida realmente sea como la de este hombre, que fue convertido y que reconociste un día tus pecados y que permitiste esta obra en ti. El hombre sin Cristo no tiene temor de Dios. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente, hermanos, en el mundo no considera a Dios para nada. La gente sin Cristo se olvidan de Dios, blasfeman de Dios, se burlan de Dios, se burlan de ti como creyente, porque simplemente no tienen temor de Dios.
Y por eso la pregunta, ¿ni aún temes tú a Dios? Hermanos, la verdadera salvación no es librarse de la pobreza material o librarse de la baja autoestima. No es que te van a levantar la autoestima en la iglesia donde vas, sino, hermanos, nos hace dar cuenta de que hay un Dios. Hay un Dios que muestra que va a haber un castigo por el pecado, pero también nos muestra que hay un Dios que nos da la solución por medio de su justicia y por medio del hecho de haber Él tomado nuestro lugar. El mundo no tiene temor de Dios, el creyente tiene temor de Dios. En segundo lugar, la conversión de este ladrón en la cruz nos muestra que el creyente tiene una sensación de pecaminosidad en el hecho de reconocer que el pecado está atacando cada día. Vamos al versículo 41, por favor. Versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Quiere decir que somos culpables? Somos culpables. Ese ladrón dijo, soy culpable. Tú también un día, cuando creíste en Cristo, debiste decir, soy culpable. Soy culpable. El reconocimiento, hermanos, de nuestro propio pecado. Al igual que el hijo pródigo, este hombre entró en razón y admitió que era un pecador. Admite su absoluta bancarrota espiritual. Como Jesús dijo en las bienaventuranzas, al iniciar el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que dicen, yo no merezco nada. Yo no merezco nada. No dicen yo voy a ir al cielo porque merezco ir al cielo. No dicen yo voy a ir al cielo o voy a ser cristiano porque hago buenas cosas, porque voy a la iglesia, porque doy ofrendas, porque sirvo a Dios. No son esas cosas las que nos llevan a esa condición. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Reconocemos que no tenemos nada de qué gloriarnos, nada de qué ofrecer al Señor. Sabemos que necesitamos misericordia, como ese ladrón en la cruz necesitaba misericordia para escapar del juicio y ser perdonado. Martín Lutero, el gran reformador, el día que murió, dice la historia, que encontraron en su bolsillo una hojita, y en esta hojita decía lo siguiente: esto es verdad, todos somos mendigos. Esto es verdad, todos somos mendigos. Y hermanos, delante de Dios es verdad esto, todos somos mendigos. Nadie merece nada. No hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. No hay quien busque a Dios, como dice la palabra de Dios. Todos somos mendigos. Hermanos, pero hay personas a veces que no comprenden y piensan que la iglesia es un lugar donde damos de nosotros para hacer más grande el reino de Dios. Nosotros no damos nada de nosotros para hacer más grande el reino de Dios. Y algunos dicen frases como estas: necesitamos de gente grande para hacer las cosas en grande. No necesitamos de gente grande para hacer cosas en grande. Simplemente nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y en realidad es mejor no tener nada, ni creer tener nada. Porque Dios hace cosas grandes no con gente grande, sino con gente dispuesta. Con gente que está dispuesta a servirle, con gente que se da cuenta de su condición de no ser nada. Dios hace cosas grandes. Hermanos, si tú vienes a Dios y dices, no, yo tengo la capacidad de poder enseñar, eso no está bien. Simplemente Dios nos da dones y podemos enseñar, podemos exhortar como se enseñó en la mañana. Son dones espirituales, son talentos, no, dones espirituales que Dios nos dio para poder servir en la iglesia. ¿Quién nos lo dio? Dios nos lo dio. Recuerdo mucho la historia de un hermano que llegó a Cristo y él era un jefe de profesores, lo que sería un director de la UGEL hoy en día, tiempos atrás. Y hermano se convirtió y dijo, yo soy maestro, yo soy profesor en mi iglesia anterior, antes que esté aquí en la iglesia de La Roca. Y él decía
Como yo soy profesor, fácilmente yo puedo enseñar la Biblia, porque tengo llegada a la gente. Mis alumnos, dicto conferencias a los maestros, a los profesores. Fácil va a ser enseñar la Biblia. Hermanos, un día se paró en la escuela dominical y enseñó la Biblia, no pudo enseñar. No lo hizo, pues, como debería ser. Enseñó como pudo, como se dice. Y todo su profesionalismo no fue nada en ese momento. Simplemente fue una exposición. Y él más adelante se dio cuenta y él dijo cuán equivocado estaba. Hermanos, no podemos decir que tenemos que traer algo a la iglesia de nosotros para servir a Dios, porque nosotros no somos nada, porque no merecemos nada. Es la obra total de Dios la que nos hace ser útiles en el cuerpo de Cristo. Si has de desarrollar tus dones en la iglesia, ha de ser porque Dios hizo la obra en ti, no porque eres algo en el mundo, sino porque Dios hizo la obra en ti, porque eres una nueva criatura, porque los dones que Dios nos dio son para servir a la iglesia y son obra de Dios. Este hombre en la cruz dijo: nosotros no merecemos nada, nosotros justamente estamos aquí en la cruz colgados porque no somos nada, no merecemos nada. Hermanos, y nadie en la iglesia debería decir yo soy más que el otro. Nadie debería sentirse más que otro en la iglesia. Todos deberíamos ser, como dice la palabra de Dios, consiervos unos de los otros. Y como Jesucristo dijo, el mayor de todos es el servidor. El mayor de todos es el que sirve. Actitud de servicio en todo momento. En la iglesia habemos diferentes tipos de personas. En cuanto a lo secular, habemos diferentes tipos de trabajos que tenemos. Pero hermanos, dentro del cuerpo de Dios todos somos iguales. Y todos deberíamos amarnos de la misma manera unos a otros. Porque nos necesitamos o no nos necesitamos. Cuando hay un problema en una persona, todos deberíamos recurrir y interceder por esta persona. La iglesia debe ser un lugar donde cada persona ejerce su don para poder glorificar a Dios. Que toda la iglesia nos sintamos como una familia. Porque dice la palabra de Dios que somos como un cuerpo. Que cuando dice uno tiene problemas, todos nos unimos a ese uno. El cuerpo no es independiente, los órganos que tenemos en el cuerpo. Tu brazo no está fuera del cuerpo, está pegado a tu cuerpo. Tu cabeza no está fuera del cuerpo, está dentro del cuerpo. De tal manera que si alguien viene y agarra un clavo y te hinca con el clavo acá, ¿sufre solamente acá o sufre todo? Sufre todo. Sufre todo tu cuerpo se concentra en el dolor que sentiste por el clavo que te hincó. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Porque Dios quiere que funcionemos así. Porque nosotros nos necesitamos. Porque solos no somos nada. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. El pastor lo enseñó en la mañana. Somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos. Y necesitamos ejercer esos dones, pero ejercerlos de una manera correcta, con el corazón correcto, con un corazón que no está metido en pecados y sirviendo a Dios hipócritamente. Hermanos, nuestras vidas son Biblias abiertas. Pablo dijo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en los corazones, dice, están leídas por todos los hombres. Y la gente se da cuenta, y tus hijos y los que te rodean en tu casa se dan cuenta cómo es realmente tu vida, si realmente lo que tú dices vivir, enseñas o hablas es realmente lo que tú vives en casa. Hermano, ¿cuántas veces he sido confrontado yo como padre por mi esposa, por mis hijos? Y he tenido que doblegar mi voluntad y decir perdón. Y es difícil vencer el orgullo, porque a veces nos da la tentación de querer ser dueños de la verdad. ¿Cómo me vas a enseñar a mí? Yo tengo tantos años de cristiano, tengo 30 y tantos años de creyente, miles de enseñanzas de mi madre, he estudiado en cierta manera en un seminario un tiempo, podría decir tantas cosas, pero dice Pablo, todas esas cosas, dice Pablo, las consideraba como ¿qué? Como basura. Necesitamos despojarnos de todo tipo de orgullo y como niños recibir la palabra del Señor. Transformar nuestras vidas cada día a la medida de Cristo, porque ya tenemos la mente de Cristo implantada en nosotros. Que realmente nuestras vidas puedan reflejar la vida de Cristo. Este ladrón en la cruz dijo: nosotros a la verdad padecemos justamente padecemos. No somos nada, hermanos.
Dios nos dio lo que tenemos y Dios nos dio una herencia incorruptible, dice, incontaminada e inmarcesible en los cielos. Y vamos allí, vamos caminando como el pueblo de Israel en el desierto, con problemas, con dificultades, pero tomando nuestra cruz cada día, cada día. Cada día es una oportunidad de transformar nuestros testimonios, nuestras vidas, a la mente de Cristo. A la mente de Cristo. Lo tercera cosa que vemos en este ladrón en la cruz. Y la pregunta nuevamente, ¿ni aún temes tú a Dios? Que sea una pregunta para nosotros esta noche. La fe en Jesucristo. Versículo 41, la última parte. Dice, mas ¿qué dice? Versículo 41, la última parte. Mas ningún mal hizo. Mas ningún mal hizo. ¿Quién no hizo ningún mal? Cristo. Cristo no hizo ningún mal. Hermanos, la historia de la transformación del ladrón en la cruz pasa de una evaluación de su condición pecaminosa a una valoración del carácter de Jesús, a una valoración del carácter de Salvador. Pasa de lo que Él es, yo no soy nada, yo no merezco nada, valoro lo que es Cristo. Cristo, santo, puro, sin mancha, ningún mal hizo. Hermanos, nuestra fe en aquel que es justo, nuestra fe en aquel que dio su vida siendo inocente, nuestra fe en aquel que nos ama profundamente es muy importante. Y es una característica de un hombre convertido. ¿Tienes fe en el Señor? ¿Confías en Cristo diariamente? ¿Está tu confianza puesta en Él? Porque este hombre no solamente reconocía la inocencia de Jesús, sino también su pureza. Cristo era totalmente puro, totalmente inocente. Y enseguida, en ese momento, dice la palabra del Señor, y seguimos leyendo, este ladrón se dirige a Cristo y le dice, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, en ese momento reconoce su condición pecaminosa, reconoce que no merece nada, reconoce la pureza del Salvador, reconoce el carácter limpio y puro del Señor Jesús, y lleno de humildad le pide al Señor perdón. Y su solicitud, hermanos, nos damos cuenta que fue en base a la solicitud que Jesús le hizo al Padre, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él dijo, muy probablemente, si Jesús está pidiendo perdón por los que le hemos hecho daño, por los que le hemos crucificado en esa cruz, ¿por qué yo no puedo ser perdonado? Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, este hombre expresó su fe en Jesús, que es el Salvador. Fue una petición de gracia, porque no merecía nada. La gracia es algo que nosotros no merecemos. Fue una petición de misericordia, porque este hombre merecía morir en esa cruz y merecía ir al infierno. No solamente estaba temiendo al que le mataba en el cuerpo a los hombres, sino al que puede llevar al infierno, al pecador, que es Dios. Y estaba pidiendo gracia y pidiendo misericordia para no ir a ese lugar de tormento. Era una petición de perdón de parte de un pecador quebrado, de parte de un pecador arrepentido, de parte de un pecador indigno. Hermanos, esta es la condición del hombre, y esta es la característica de un hombre que es convertido al Señor. Hermanos, la fe. Y desde el momento que nos convertimos al Señor, ese primer paso de fe, que es creer en Él, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo la pureza del Señor, a partir de ese momento empezamos a dar más pasos de fe. Y empezamos a avanzar más en nuestra fe. Y hermanos, cada día nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada cada día. Situaciones económicas de fracaso. Por ejemplo, algunas personas en esos días han fracasado económicamente por la caída de la economía en el país. Se han detenido las construcciones y ha caído la economía.
Y bueno, pero mucha gente está perdiendo trabajos, está perdiendo economía. La palabra de Dios al creyente le dice, tú tienes que dar pasos de fe. De repente fracasaste en un negocio y la esposa o el esposo te dice, yo te dije que no te metas en eso. Y a veces nosotros podemos caer y fracasar en alguna situación. Pero hermanos, Dios sabe lo que hace con nosotros, y aún nuestras equivocaciones Él las puede tornar para bien, porque estamos confiando en el Señor. Una enfermedad, para el inconverso una enfermedad es una desgracia. Para ti que tienes fe en el Señor, la enfermedad es un paso de fe que Dios puede utilizar para glorificar su nombre. Una noticia preocupante para el inconverso lo sume en la angustia y en la depresión. Para el creyente le hace tener paz aún en medio de esta noticia tormentosa. Un chisme acerca de ti, que te vieron en un lugar cuando es todo falso, que estabas haciendo tal cosa cuando es mentira, trae a tu corazón la tentación de vengarte, de hacer justicia por tus propias manos, pero tu fe en Jesucristo te va a llevar a hacer lo que dice Jesús que hizo Él, que cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El camino es difícil, hermanos, pero son pasos de fe. El ladrón en la cruz empezó sus pasos de fe al convertirse a Cristo, pero de ahí en adelante, hermanos, nuestras vidas tenemos que dar pasos de fe, y esto es cada día, cada día. A veces el camino es difícil, a veces el camino es triste, pero allí está el Señor Jesús junto con nosotros para poder superar cualquier situación de la vida. Puede ser a veces que de repente que tú tenías algún plan, pero este plan no se realizó. Hermanos, esta semana que estamos pasando, nuestra familia debería estar de vacaciones, deberíamos estar ahí disfrutando allí de vacaciones, ¿no? Siempre como familia en febrero salimos, pero Dios no permitió que sea así. Nuestros planes se truncaron. Como saben, para los que no saben, nuestro hijo menor, en el campamento, cuando fueron allá al cerro a orar en la mañana, se fueron a orar y bajando del cerrito, sufrió un accidente, se fracturó, doble fractura. Increíblemente lo iban a operar, ya lo iban a operar, ya estaban, porque doble fractura, iban a poner 2 clavos ahí, 3 clavos. Me explicaron todo, ya estaban haciendo todo, hasta que llegó uno de los médicos allí que no tenía que estar allí, y por gracia de Dios este médico les dijo a los que lo estaban haciendo todos los bebés para operarlo que esperemos un poco, y lo hicieron gritar a mi pobre hijo, ¿no? Yo escuché, Señor, salga un ratito. Le hicieron gritar, pero gritó fuerte, hasta que le acomodaron supuestamente el hueso, pero si se desplazaba siquiera 2-3 milímetros, de todas maneras lo operaban. Vamos a hacer una prueba, dijeron. Y en ese momento yo estaba con la angustia, ¿no? Con la angustia de que si lo operan, clavos, cicatriz, bueno, que sea lo que el Señor quiera. Como padre uno le duele, ¿no? Una cosa es que se fracture y le pongan yeso, pero otra cosa es que lo operen. Pero hermanos, pasos de fe. Teníamos que confiar en el Señor, lágrimas, sufrimiento, del dolor por Él, parte de Él, de la escuela de Dios en su vida por parte de Él también. Pero propósitos cumplidos ahora que han pasado un mes, ¿no? Alguien nos dijo, ¿qué pecado estarán pagando? ¿No? ¿En qué estarán pecando ustedes que su hijo está? Y me hizo acordar lo que le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Me hizo pensar ese versículo. De repente están en algún pecado ustedes y por eso es que les ha venido esto. Vamos a orar para que se den cuenta del pecado que están viviendo. Bueno, hermano, pasos de fe. Y situaciones en las cuales podríamos tener una actitud de repente equivocada.
Por ejemplo, resentirnos contra la persona que nos dijo eso. ¿Qué se cree? Podríamos decir. Pero hermanos, recordamos siempre lo que dice la palabra del Señor. Pablo dijo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos la mente de Cristo, pensemos como Cristo. Teníamos que viajar, teníamos que estar de vacaciones disfrutando. Ahora tenemos que estar trabajando. Tenemos que perder parte del pasaje, perderlo económicamente hablando, como se dice, perder muchas cosas. Pero tenemos la mente de Cristo. En estos días, hermanos, hemos visto un cambio en la actitud de Bernabé. Este muchacho tenía ciertas cosas que estábamos orando por ello. Y en estos días de dolor para él, de momentos difíciles para él, hemos visto el cambio de su corazón. Su semblante es otro. La preocupación por eso que veíamos en él ya no está. Pero no cantamos victoria, porque cada día son pasos de fe. No cantamos victoria porque sabemos que tanto en él como en su hermano, Satanás quiere destruir sus vidas y las vidas de nosotros, y tu vida también la quiere destruir. Pasos de fe, cada día confianza en el Señor, cada día cogiéndonos de sus promesas. Fe en Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta fe de este hombre en la cruz era muy grande, porque dense cuenta que él sabía que esa cruz era muerte segura, porque la sangre que se derramaba poco a poco se iba a acabar y el corazón iba a dejar de latir. Pero ¿cómo es que él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Porque él tenía la certeza de que este Jesús inocente iba a resucitar, iba a vencer la muerte, porque él muy probablemente habría visto el testimonio de Lázaro y haya dicho lo mismo. Si él resucitó a Lázaro, él resucitará. Si él resucitó a Lázaro, él es Dios. Si él resucitará a Lázaro, él es quien dice que es el Dios Todopoderoso, que ofrece su gracia y salvación. Adoptó esta salvación, y en ese momento él creyó que Jesús era el Mesías de Israel. Terminando el versículo con el versículo 43, la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que los amigos católicos que creen en el purgatorio, ¿cuándo es que una persona cuando se convierte está con Jesús? Hoy. Cuando muere una persona en Cristo, abre los ojos en la presencia del Señor. Muere sin Cristo o muere engañándose, crees cristiano, abre los ojos en el infierno. En esta noche, hermanos, podemos ver a través de la vida de este ladrón en la cruz una vida transformada. Y yo no sé cuál es tu situación delante de Dios, cuál es nuestra situación delante de Dios. No conozco tu vida, no conozco tu familia, no puedo meterme allí a indagar cómo vives cada día en la familia. Si eres cristiano y sirves a Dios, si realmente estás haciendo tus devocionales como familia, como hombre estás haciendo tu labor como hombre de Dios en tu hogar, como mujer estás siendo la mujer de influencia positiva y supliendo de repente esas falencias que de repente tu esposo no hace. Como hijo, si estás obedeciendo en casa, recuerda, debes temer a Dios. Y la pregunta está: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Temes a Dios? Transforma tu vida cada día, porque tienes la mente de Cristo, porque Cristo ya está en ti, porque tienes el poder de Dios para poder hacerlo. Pero si no lo haces, vas a seguir así por todo el tiempo que siguen adelante y lamentarás en el cielo no haber hecho más. Y el activismo que realizamos aquí en la iglesia simplemente será activismo. Podrás hacer tantas cosas, tantos ministerios que tenemos aquí, pero sin un resultado eterno. Dios quiere, hermanos, personas que tengamos un cristianismo verdadero, un cristianismo no solamente nominal, un cristianismo que sea práctico y que muestre la imagen y la gloria de Dios a este mundo que se pierde. Que tu hogar, que nuestra iglesia
sea una iglesia que funcione como ese cuerpo que Dios quiere que funcione. Que nos animemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que sirvamos a Dios de todo corazón, genuinamente, con un corazón continuamente doblegado al poder y a la obra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y en esta noche quiero hacer una invitación, en primer lugar, a aquella persona de repente que está aquí y que reconoce que aún no ha sido transformado, que no ha sido convertido. Puede ser que vengas a la iglesia, puede ser inclusive que hagas cosas para Dios, pero esto no es garantía de que eres un hijo de Dios. La garantía de que eres un hijo de Dios es que el Espíritu Santo está en ti. Y la garantía de que eres un hijo de Dios es el hecho de las evidencias. Y aquí la palabra de Dios nos muestra y te ha mostrado que necesitas arrepentirte, que necesitas reconocer tu condición de indignidad, que necesitas reconocer a Jesús como ese Dios todopoderoso, totalmente puro y santo, que se entregó por ti y por mí. Y en esta noche de repente tú quieres decirle al Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, Señor, te pido que me perdones. Te pido que hagas una obra milagrosa en mi vida y en mi corazón. Dile así, si tú no tienes aún la certeza de ser un hijo de Dios, dile así, Señor, perdóname. Con todo mi corazón te pido perdón. Reconozco mi condición, dile así, reconozco mi condición y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Como dijo el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Que tú puedes decir, Señor, perdóname. Dile así, perdóname, Señor. Me acerco a ti y te pido perdón.